Hola, hoy abordaremos un tema oscuro y delicado, el cual es el secuestro como problema global. Las diferentes maneras en que se lleva a cabo, algunas recomendaciones que nos da la ONU para prevenir este fenómeno, ya que sus consecuencias no solo recaen en las víctimas, sino que también dejan una huella imborrable en sus familias. Acompáñanos a explorar las realidades detrás de este crimen. El secuestro es un delito por el cual se priva de la libertad a una persona con la finalidad de obtener un rescate, causar daños o perjuicios a la persona secuestrada. El secuestro es un problema creciente y de ámbito mundial. Se calcula que más de 10.000 personas son secuestradas cada año, a menudo con consecuencias fatales y devastadoras. Cada caso de secuestro no es solo un delito grave, también es un incidente de carácter crítico y una amenaza para la vida. El secuestro es tanto un problema creciente como un problema cada vez más internacional, en el que las víctimas y los delincuentes con frecuencia trascienden las fronteras internacionales. Hay una tendencia creciente de los grupos organizados de delincuentes y terroristas a recurrir al secuestro específicamente con fines de extorsión como un medio de acumular capital para consolidar sus operaciones criminales y emprender otras actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de armas de fuego. A continuación mencionaremos algunas modalidades en las cuales se lleva a cabo el secuestro. El secuestro con fines de extorsión se da para exigir una suma de dinero o influir en decisiones empresariales que pueda obtener una ventaja comercial. Secuestro con fines políticos o ideológicos cuyo objetivo puede ser destacar una reivindicación particular, crear una atmósfera de inseguridad, obtener publicidad o influir en decisiones de gobiernos u otras entidades. El secuestro entre grupos delictivos se da con el fin de llevar a cabo un cobro de deudas u obtener ventaja en el mercado delictivo, particularmente con fines de intimidación. El secuestro vinculado a disputas familiares o domésticas, que en algunas jurisdicciones se conoce como rapto. El secuestro con fines de explotación sexual es el que se puede incluir en contrabando de personas, las cuales en su gran mayoría son niños y mujeres llevadas a través de fronteras internacionales. Otro simulado fraudulento es en el que una víctima actúa conjuntamente con otros o solo para obtener algún beneficio material o de otro tipo. El secuestro express es en el que una víctima es secuestrada durante un corto periodo de tiempo, pero es suficiente para obtener alguna ganancia financiera. El secuestro virtual es en el que inicialmente no hay ninguna persona secuestrada, pero se exige un pago con el pretexto de que a menudo algún pariente de esta persona ha sido secuestrada. Una vez se paga el rescate, se efectúa dicho secuestro para de esta manera conseguir un segundo pago. Esto también tiene repercusiones devastadoras sobre la familia, los amigos íntimos y los colegas de la víctima, ya que el secuestro crea temores y dudas en la comunidad. Algunas formas de prevenir el secuestro son no proporcionar información personal o familiar a desconocidos, mantener una comunicación constante con tu familia, evitar dar a conocer tu situación económica, distribuir tu dinero en diferentes cuentas bancarias, no permitir el acceso a tu hogar a desconocidos, no hacer presunción de los viajes que se realizan, identifica y comparte los datos de los vehículos que rentas o abordas en tus viajes, cambiar constantemente las rutas por las que transitas diariamente y mantenerte alerta mientras caminas o conduces si notas alguna actividad extraña. Ahora hablaremos del secuestro en América Latina y de ejemplo traemos los cuatro principales países que son los más afectados por este flagelo. El secuestro en América Latina se sigue fortaleciendo a causa del narcotráfico, trata de personas, el lavado de activos y el tráfico de armas. El secuestro en México está regulado en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Afecta principalmente a los migrantes con 384 personas secuestradas. Los secuestros de niños y adolescentes se presentan mayormente por secuestros extorsivos, calidad de rehén, secuestros express y secuestros por causar daño. El método más común para escoger a sus víctimas son por redes sociales y se presume que cada hora se registran 2 secuestros en México. En el 2018 al 2024 han habido 6.700 secuestros, 11.008 víctimas, 7.100 detenidos, para un total de 3,2 secuestros en promedio por día. Las ciudades más afectadas son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua.
El segundo país es Ecuador, que se encuentra sancionado y tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 161 al 163. La pena es entre 10 a 26 años de prisión. Los secuestros principalmente son a comerciantes, empresarios, ganaderos y población civil en zonas de conflicto. El método más escogido son los lugares públicos, la tecnología por medio de GPS y se calcula que en Ecuador cada 4 horas una persona es secuestrada. Para el 2024 han habido 658 casos de secuestros reportados y se han registrado 98 secuestros en cada uno de los meses entre marzo y septiembre de este año. Las ciudades más afectadas son Guayaquil, Durán, San Borondó, Los Ríos, Quito y Santo Domingo. El otro país es Brasil, que está regulado en el Código Penal brasileño en el artículo 148. La pena es entre 12 a 28 años de prisión. Las principales víctimas son mujeres y niñas. El método más utilizado es el secuestro express y en Brasil se presenta 500 secuestros al mes. Para el 2024 se han reportado 937 secuestros. Y las ciudades más afectadas son Sao Paulo y Río de Janeiro por su actividad económica y la mayor concentración de población. El último país es Chile, que está regulado en el Código Penal, específicamente en el artículo 141. La pena es entre 15 a 70 años de prisión y de 500 a 2.000 días de multa. El secuestro afecta principalmente a mujeres, niños y comunidades marginadas. El método más utilizado es el secuestro en el hogar por engaño o violencia, y lo que va en el 2024 han existido 18 secuestros. Los datos de secuestro pasaron de 361 casos en el 2013 a 850 casos en el año 2023. Este delito aumenta un 2,9% y la población más afectada ha sido la fronteriza en Arica y Taparacá y en las ciudades de Santiago y Concepción. Hola a todos, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Omar Alfonso y soy estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. En esta oportunidad voy a hablarles acerca del secuestro en Colombia. Tristemente, este ha sido un delito que ha afectado a nuestro país, así que vamos a ver cómo se encuentra tipificado en nuestro Código Penal. El secuestro se encuentra tipificado en el capítulo 2 del Código Penal colombiano y allí se establecen dos clases. En el artículo 168 se habla del secuestro simple, el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona incurrirá en prisión de 192 a 360 meses y multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por otra parte, en el artículo 169 se habla del secuestro extorsivo, el que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad o para que se haga u omita algo o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de 320 a 504 meses y multa de 2.666.66 a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza. Las circunstancias de agravación punitiva están establecidas en el artículo 170. La pena señalada para el secuestro extorsivo será de 448 a 600 meses y la multa será de 6.666.66 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin superar el límite máximo de la pena privativa de la libertad establecida en el Código Penal, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias. Primero, si la conducta se comete en persona discapacitada que no pueda valerse por sí misma o que padezca enfermedad grave o en menor de 18 años o en mayor de 65 años, o que no tenga la plena capacidad de autodeterminación o que sea mujer embarazada. Segundo, si se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada. Tercero, si la privación de la libertad del secuestro se prolonga por más de 15 días. Cuarto, si se ejecuta la condena respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente,
o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Quinto, cuando la conducta se realice por persona que sea servidor público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Sexto, cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido con amenaza de muerte o lesión, o con ejecutar acto que implique grave peligro común o grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública. Séptimo, cuando se cometa con fines terroristas. Octavo, cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad perseguidos por los autores o partícipes. Noveno, cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima. Décimo, cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones personales. Décimo primero, si se comete en persona que sea o haya sido periodista, dirigente comunitario, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, política, étnica o religiosa o en razón de ello. Décimo segundo, si la conducta se comete utilizando orden de captura o detención falsificada o simulando tenerla. Décimo tercero, cuando la conducta se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de la libertad. Décimo cuarto, si la conducta se comete parcialmente en el extranjero. Décimo quinto, cuando se trafique con la persona secuestrada durante el tiempo de privación de la libertad. Décimo sexto, en persona internacionalmente protegida, diferente o no en el derecho internacional humanitario y agentes diplomáticos, de las señaladas en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Parágrafo. Las penas señaladas para el secuestro simple se aumentarán de 1/3 parte a la mitad cuando concurriere alguna de las circunstancias anteriores, excepto la enunciada en el numeral 11. En cuanto a las circunstancias de atenuación punitiva, estas están establecidas en el artículo 171. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima, sin que se hubiera obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta en la mitad. En los eventos del secuestro simple habrá lugar a igual disminución de la pena si el secuestrado, dentro del mismo término, fuere dejado voluntariamente en libertad. Ahora es momento de analizar algunas estadísticas. Entre los años de 1990 y 2018, más de 50.000 personas fueron secuestradas. La etapa más crítica se vivió entre los años de 1996 al 2002. De allí en adelante inició un descenso hasta el año 2008 y de ahí hasta el año 2018 se mantuvo estable y alcanzó a disminuir en otro porcentaje. De estos 50.000 secuestros, la guerrilla de las FARC fue responsable de un 40%, seguido por los paramilitares, con un 24%, seguido por la guerrilla del ELN, con un 19%. Otros grupos fueron responsables de un 9% y hubo un 8% de responsables sin definir. Por otra parte, al revisar los indicadores de seguridad y resultados operacionales entre los años del 2013 al 2023, se puede evidenciar que en el año del 2014 hubo 110 secuestros. De allí en adelante, este delito tuvo tendencia a disminuir, alcanzando su punto más bajo en el año del 2021 con 41 casos. Desafortunadamente para nuestro país, durante el año 2023, esta cifra sobrepasó todos los niveles de los años anteriores, alcanzando cifras alarmantes, con 131 casos. Sin más que agregar, solo me queda agradecerles por visualizar este video y espero les haya sido de ayuda. Así que muchas gracias a todos y les deseo éxito en sus labores. Hasta una próxima oportunidad.